Buenas tardes, comunidad del ciudadano. Nos encontramos hoy en un especial panel del litio debido al preacuerdo entre Sokimich y Codelco. Es por eso que no me encuentro sola. Estoy con, a mi izquierda, obviamente, Mauricio Daza. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el reconocido economista y experto en litio, Camilo Lagos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación al ciudadano. Y también al fondo de la mesa está el diputado por el Distrito 4, región de Atacama, Cristian Tapia. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy bien. Gracias por la invitación y la verdad es que muy complacido de compartir este tremendo panel que vamos a tener el día de hoy. Tenemos hartos temas que tocar. Creo que este preacuerdo da mucho para conversar, pero por eso quiero saber la visión de ustedes, la opinión de ustedes respecto a las irregularidades que notaron en este preacuerdo. Mauricio, ¿quieres partir tú? Chuta, yo creo que para hablar de todas las irregularidades deberíamos extender este programa como por un día, pero como no tenemos tanto tiempo vamos a ser bien concisos. A ver, en primer lugar hay que considerar que el Salar de Atacama es la reserva mundial de litio más importante y que además el Estado es el dueño de las pertenencias de litio en un 100%, es dueño, ¿no? Ahora, lo que ocurrió fue que por ahí, por el año 95, se estableció un contrato de arriendo hasta el año 2030 de estas pertenencias del fisco en beneficio de SQM. Y SQM paga básicamente un arriendo, ¿no? Que se fija a partir del monto de las ventas que ellos tienen. Ese es el escenario actual. Ese contrato está vigente. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, determinar qué va a ocurrir con esas pertenencias del fisco, con ese gran patrimonio que tiene el Estado de Chile después del año 2030, cuando vence el contrato. Entonces, lo que aquí ha ocurrido obviamente no es normal, no es regular, y además esto involucra a SQM, la empresa de Ponce Lerú, entonces hay más signos de interrogación. Acá se anunció una estrategia nacional del litio donde se dijo, mire, ¿sabe qué? Vamos a invitar a privados a que participen con el Estado para realizar la explotación de litio. Y lo vamos a hacer sobre bases de transparencia. Lo vamos a hacer resguardando el interés general. Lo vamos a hacer con una participación del Estado activa. Y lo vamos a hacer a través de una licitación. Vamos a llamar abiertamente a todas las personas que quieran participar con el Estado en esta explotación para que hagan la oferta que ellos consideren que es la mejor y se adjudica a quien haga finalmente la mejor oferta, no solo económica para el Estado, sino también ambiental y social, ¿no? Porque tiene todos estos aspectos, estos acuerdos. Hay comunidades indígenas y hay un patrimonio ambiental que resguardar. Bueno, se dijo eso por parte del gobierno, lo vamos a hacer así, con una excepción. La excepción, el Salar de Atacama. Ahora, esto es absurdo porque en rigor el Salar de Atacama, el que tiene el 98%, para decir un número, digamos, moderado, de lo que es la reserva en Chile de litio. O sea, el Salar de Atacama es todo al final. Pero lo tratan de vender como una excepción a la regla general, lo que es ridículo porque además es el único salar que tiene explotación. Y para no alargarme mucho más, que es lo que hizo el gobierno, en una decisión increíble, dijo, ¿sabe qué? En vez de llamar a una licitación, vamos a negociar de forma directa con Sokimich la extensión de la reserva mundial más importante de litio. ¿Ah? Y lo vamos a hacer a puerta cerrada, sin transparencia, porque nadie sabe exactamente qué es lo que ocurrió ahí, y lo vamos a concretar. Bueno, finalmente, fíjate, salió un memorándum de entendimiento que, mira, yo no lo voy a decir yo, voy a citar las palabras del gerente general de SQM en una junta de accionistas que tuvieron la semana pasada. Esto le sale a SQM gratis, eso es lo que dijo. La extensión hasta el año 2060 de la posibilidad de explotar la reserva mundial de litio más importante le sale gratis. Y se calcula que el Estado deja de recibir más de 10.000 millones de dólares que lo que hubiese costado esto. Uno dirá, pero ¿cómo sabe usted cuánto cuesta esto? Súper sencillo. Hay operaciones de ventas de proyectos de litio durante el año 2023 en lo que son reservas o salares, ni siquiera salares, hay algunos que incluso son de roca, a nivel mundial. Y si uno hace el cálculo comparativo, ¿cuánto se ha pagado por esos proyectos? Uno llega a la conclusión de que esto a lo menos hubiese tenido que reportarle al Estado de Chile 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto paga SQM? Según sus propias palabras, cero.
sin transparencia, vulnerando la buena fe, porque además esto fue a partir de un chantaje, yo creo que eso lo van a poder explicar ustedes, y con 10.000 millones de dólares menos, obviamente que esto es una irregularidad que yo diría que es incluso hasta delictual. Prácticamente se le está regalando el salar de Atacama a Sokimich. No prácticamente, se le está regalando. Camilo, ¿qué opinas de Sí, de bueno, esto? voy a complementar algunos datos que entregó Mauricio, que son importantes. Efectivamente, hoy día se produce litio en el salar de Atacama. Hay dos empresas, es importante saberlo, SQM y Arbermale. Con ambas el Estado tiene contrato. Hay un contrato con SQM que termina el 2030 y hay un contrato con Arbermale que termina el 2040. Son contratos de arrendamiento. El dueño del salar de Atacama es el Estado, a través de Corfo, pero es el Estado el dueño del salar de Atacama. Y por lo tanto, el contrato con SQM se termina el 2030. Y el 2030, SQM vale 0. Se acabó el negocio de SQM. Por cierto, que durante mucho tiempo el negocio clave de SQM ha sido el potasio. No los nitratos de potasio y no el litio. Hoy día, con la explosión del precio del litio, obviamente SQM está mucho más interesado hoy día en quizás la línea de producción del litio, pero donde su grueso, hasta hace pocos años, el grueso de su ingreso venía del potasio. Pero sin el salar de Atacama, SQM no vale nada. Y de hecho, si uno analiza, ellos han estado buscando proyectos en otros países, ¿cierto?, con la idea de ampliar su capacidad productiva y tener otras fuentes de producción. Porque efectivamente el 2030 se le acababa y ahí hay un grado de incertidumbre. ¿Qué ha pasado? Que el gobierno ha decidido negociar con ellos, una negociación que es a toda luz y, como lo detallaba Mauricio, tremendamente favorable. Uno, primero, podría decir, mira, lo ideal es una licitación internacional, abierta, transparente, como lo han expresado y como la mayoría de los analistas siempre concluyen, que es el mejor mecanismo. Pero aún así, si hubiese una negociación directa, uno dijera, mira, ese cometió una experiencia, lo inexplicable es precisamente el dato que entregaba Mauricio. Del 2030 al 2060, durante 30 años, SQM va a ser dueño de las utilidades de la producción del 50% anual de lo que se produce anualmente, ¿cierto?, de litio, que está estimado en 300.000 toneladas de litio. O sea, 9 millones de toneladas durante 30 años, es decir, la mitad, 4,5 millones, son de beneficio para SQM. Si eso uno lo trae en valor presente, le descuenta los costos. Por cierto, que el salar de Atacama es la joya y la corona del mundo, porque es el salar que tiene mayor concentración de litio hoy día conocida. Es el salar que, además, por su altura, donde los costos de producción son muy bajos, producto que se produce con evaporación solar. Al nivel de altura, la falta de lluvia, hace que los costos sean muy bajos. 3.500 se estima, incluso pueden ser menos. Hasta hace pocos años yo había visto un estudio de SQM que hablan de 2.500. Pero hoy día todos concluyen que el costo promedio debería estar en 3.500. Cuando el precio alcanzó, imagínense, $80.000 la tonelada y el costo de ello eran 3.500. Imagínense la utilidad en estos años que ha tenido SQM. Solo esa diferencia es brutal. Por cierto, sabiendo un poco, previendo estas fluctuaciones de precio, la negociación de Vitran, que llevó el 2018, si mal no recuerdo, estableció una tasa progresiva, hasta un 40% a medida que aumentaba el precio. O sea, un paréntesis ahí, habría sido bueno que el gobierno propusiera lo mismo para el royalty y el cobre, porque sí, una tasa progresiva y no la tasa finalmente la que se acordó. Pero bueno, y eso permitió enorme ingreso al Estado. Tanto que Codelco, y SQM aportó más que Codelco el año 2020, producto que cuando el precio del litio alcanzó los $80.000 la tonelada, ese año se generaron muchos ingresos y aportó SQM más que Codelco al Estado. Por lo tanto, estamos hablando de un gran salar, de una riqueza enorme. Y uno podría haber negociado con ellos, incluso. Pero lo inexplicable es por qué, en el cálculo, si SQM va a ganar 10.000 millones de dólares en valor presente, trayendo todos esos recursos que lo va a tener por 30 años, descontando lo que va a aportar, que son sus activos, que son alrededor de 1.800 millones. Si va a aportar, y como es 50-50, está aportando solo 900 millones, no los 1.800, porque ellos son dueños del 50%.
acuérdense. Entonces, hemos calculado, ¿cierto?, efectivamente que alrededor de 11.000 millones, 10.000 millones sería en valor presente. La pregunta es por qué el Estado fue incapaz de capturar algo de esos 10.000 millones. 1.000 millones, 5.000 millones, 8.000 millones. ¿Cuál fue la negociación que hice con otras empresas? Pacheco ha dicho por ahí que no hubo interés de otra empresa. Eso yo, perdóneme, pero lo pongo en duda. O sea, Yo por lo menos a mí me cuesta creerlo. me cuesta creer que no hay interés. Me gustaría saber por qué no hablaron con los socios que están al lado. Arbermale, grandes socios, han pagado el royalty. SQM no ha pagado el royalty. Arbermale ha querido pagar el royalty. Hay otra empresa a nivel internacional que también estaban interesadas No, en... muchas. Y en ese sentido hay una entrega, como bien dice, casi delictual de los recursos del Estado, que son de todos los chilenos, de estas generaciones y de las futuras generaciones. Diputado, Oye, muy Hay buen harto. análisis que han hecho hay harto que Mauricio conversar. y Camilo. Mira, la verdad es que a nosotros nos sorprendió. Nos sorprendió porque nunca se habló de este negocio, ni en la Comisión de Minería, ni en la Comisión de Hacienda. Entonces, cuando nosotros acompañamos al presidente Gabriel Boric el año pasado, ya hace casi un año, en Antofagasta, cuando se lanza la política nacional del litio y que íbamos a tener un centro de innovación del litio, que muchos diputados de la derecha decían, no, que no puede solamente el Estado explotar el litio, aquí tiene que entrar también la empresa privada, ya, pero entremos, pero ¿cómo? No entremos por la cocina, entremos por la puerta. Y entrar por la puerta es hacer los procesos como corresponden. O sea, aquí los procesos, si tú te vas a cualquier centro de estudio, si tú te vas a un servicio público, todo se tiene que licitar. Imagínense nosotros en la región de Atacama con el tema de la educación. No se pudieron hacer obras en el verano porque no alcanzó un proceso de licitación. Y un proceso de licitación a veces, ¿por cuánto? Por 50 millones de pesos. El proceso de licitación fracasó, así que no se puede terminar de licitar. Y acá, donde tenemos un tremendo yacimiento, que por lo demás es un activo de todos los chilenos, la verdad es que queda mucha duda. Y cuando nosotros invitamos a la comisión de minería a Máximo Pacheco, la verdad es que no supo explicar. O sea, yo por lo menos no quedé convencido. O sea, ¿cómo me va a decir de que en la mesa, en esta negociación, Sokimich le dijo, mire, si usted no llega a acuerdo con nosotros antes del 2030, del 2028 al 2030, le empezamos a hacer todas las piscinas y cuando se termine el contrato, ustedes no van a tener cómo trabajar? O sea, estás con una pistola en el pecho. ¿Habrá sido cierto o no habrá sido cierto? Entonces aquí hay mucho interrogante. ¿Por qué Vitrán no estuvo en esta negociación? Si yo creo que la negociación que hizo Vitrán y que mencionaba Camilo el 2018 no fue una negociación mala. Yo creo que dentro de todo fue una negociación buena porque por lo demás dijo el 2030 eso que me sale y el 100% lo puede seguir explotando el Estado. ¿Por qué no lo puede seguir explotando el Estado al 100%? Algunos decían, es que no tenemos la mano de obra como Estado. Oye, pero si los trabajadores que van a terminar contrato al 2030, tanto la plana ejecutiva, los supervisores, los jefes de turno, los operadores, se van a ir a otros países, van a quedar acá. Podrían haber tenido perfectamente un finiquito con Sokimich y el Estado tenía 6 años para preparar, para seguir explotando. Ya, dejemos que no solamente sea el Estado, porque el día de hoy, como se está manejando Codelco, y más encima en manos Codelco, que Codelco ha sido desastroso los últimos años, la administración de la empresa del cobre. Y sin ninguna experiencia, empezamos con el litio. Pero así y todo, ¿qué dijimos nosotros cuando subimos esto? Oye, por último, licite, pues. No, es que ya tenemos listo el acuerdo. Entonces yo creo que nosotros, como chilenos, tenemos que ser bien responsables en esto. Porque aquí también depende mucho el futuro de las arcas que ingresan, disculpa, de los recursos que ingresan en la arca del Estado. Si nosotros tenemos un Estado que nos falta recursos para la educación, para la salud, para vivienda, para seguridad, reclamamos siempre que nos faltan recursos. Pero resulta que acá tenemos grandes recursos. ¿Y qué hacemos como chilenos? Decimos, tome Sokimich, le regalamos. ¿Dónde están los críticos que siempre decían, Ponce Lerú, lleno de Pinochet, nos está saqueando con el litio? Y el día de hoy muchos de esos ni siquiera abren la boca para hacer una crítica. Hay un silencio cómplice de muchos actores en la política y eso, la verdad, las cosas, a mí en lo personal,
me tiene bastante preocupado cómo se hizo el proceso, pero también qué es lo que va a venir para adelante. Yo celebré mucho cuando no van a firmar este acuerdo, lo tenían que firmar ahora el 31 de marzo. Se extiende hasta el 31 de mayo, porque fue lo que estableció la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, no fue tampoco ni siquiera que el Estado haya dicho, mira, paremos esto. A ver, me hubiese gustado, sinceramente, que el presidente Gabriel Boric haya dicho, a ver, yo quiero conversar con más actores, porque tiene que conversar con más actores. Quiero conversar con más actores, porque esto a lo mejor lo podemos revertir. ¿Qué es lo mejor para el país? ¿Buscamos lo mejor para el país o lo mejor para una empresa privada como Sokimich? Si Sokimich igual puede entrar al proceso de licitación, si uno no dice, oye, proceso de licitación, pero sin Sokimich, no, igual ingresen. Pero cuando tú tienes un proceso de licitación, tienen competencia. Y esa competencia significa que tú le tienes que entregar un proceso de licitación a quien te vaya a aportar más y a quien beneficie más para el país, como cualquier proceso. Me gustaría hacer un pequeño alcance ahí, sobre todo para beneficio de los televidentes del ciudadano, sobre por qué lo que él llamó el cierre de las piscinas, el cierre de la llave. El litio hay mucho en el mundo, en el agua del mar, en los pozos petroleros, en los salares, en la roca, también se extrae el litio hay yacimientos de roca, el litio. Lo que se ha encontrado hoy día con mayor concentración, en el mar hay litio, pero no hay mucha concentración. Entonces, económicamente factible de traer es en salmuera. ¿Cuál es el proceso para extraer el litio? Se extrae, es como una manguera que saca la salmuera, se deposita en piscinas y va decantando con reactivos químicos, va decantando los distintos minerales. Cae el potasio, cae el magnesio, van cayendo distintos minerales en cada piscina. Y ese es un proceso, desde que se extrae la salmuera hasta la última piscina donde está ya el litio, el carbonato de litio concentrado, dura alrededor de 18 meses. 18 meses ese proceso. 24 dicen algunos, bueno. Por lo tanto, ¿qué es lo que dijo SQM? Si yo el 2030 me tengo que ir con mi última piscina, 2 años antes cierro la llave, porque ya las piscinas que van a estar en proceso no van a ser mías, porque yo me voy el 2030, entonces yo me voy con la última piscina. Pero como hay muchas piscinas durante 24 meses antes, entonces yo 24 meses antes cierro la llave, dijo. Cierro la llave y los dejo, me llevo la última piscina al 2030, y ustedes cuando lleguen al Salar de Atacama a hacerse cargo, van a tener que abrir la llave y se van a demorar 2 años más en tener la producción de carbonato. Entonces ellos lo que llaman valle productivo. Y se ha calculado que ese valle productivo, y ese es el chantaje SQM, le dijo al Estado, mire, si ustedes no hacen negocio con nosotros, como decía el diputado, nos vamos. Y eso lo confesó Pacheco en la comisión de minería. Nosotros cerramos la llave y por lo tanto ustedes van a estar 2 años sin litio, lo que le cuesta casi entre 2 y 3 años sin poder producir carbonato. Por lo tanto, se va a perder alrededor de $7.000 millones el Estado. Y bajo esa amenaza, en el fondo, Pacheco se allanó, ¿cierto?, a avanzar con SQM, lo que me parece, o sea, una de las peores justificaciones. O sea, vamos a ser socios de una empresa durante los próximos 30 años que nos chantajeó. O sea, el Estado acepta un chantaje de una empresa y además lo confesa en la Comisión de Minería. Yo encuentro eso inaudible. O sea, inaudito. O sea, si el 2040, 2045, Sokimich se le ocurre decir, mira, ¿saben qué? Yo también me llevo lo mío porque esto es lo mío y ustedes no saben dónde van a sacar. O sea, de aquí en adelante puedo esperar cualquier chantaje. Claro, es un socio confiable, ese es el tema, porque en el fondo... ¿Más vale diablo conocido? No, pero ¿qué diablo? No, acá no queremos diablo. Queremos a alguien que sea respetable y que pueda cumplir de buena fe los acuerdos. Porque acá, mira, para que no entienda la gente, esto es como si usted, señor, lo que hace es encargarle a alguien que le arriende su casa. Que su principal activo, lo más importante que usted tiene, es su casa. Y resulta que hay una persona que ha ocupado su casa en los últimos 30 años y que no le ha pagado el arriendo, le ha tenido que poner una demanda para que le pague el arriendo, le tiene el jardín
hecho pebre, ha hecho fiestas ahí, le ha arruinado la casa. Ya, pero vence el contrato, entonces usted tiene que decir a quién le va a arrendar su casa. Entonces usted le encarga a alguien que vaya y negocie y se consiga un nuevo arrendatario. Y resulta que después de un rato esa persona vuelve y dice, ¿sabe que llegué a un acuerdo? Ay, ¿con qué llegó a un acuerdo? Llegué con un acuerdo con la misma persona que le estuvo arrendando los últimos 30 años. ¿Y qué le debe encima? Mire, claro, ese gallo que me debe plata, sí, ese. Ay, ¿y cuál es el acuerdo? Mire, el acuerdo es súper sencillo. Esa persona le va a arrendar a usted la casa por los próximos 30 años. Ay, ¿y cuánto va a pagar? No va a pagar nada. Y va a ganar todo. ¿Y cómo no va a pagar nada? No. Oiga, pero esa persona a mí, que yo soy el dueño de la casa, me debe plata. Y me tiene unos juicios. No, los juicios siguen. No. Oiga, ¿y por qué? No, es que lo que pasa es que si usted no le arrienda gratis la casa por los próximos 30 años, él le va a quemar la casa. ¿Usted, señor, se quedaría tranquilo con eso? Usted diría, ya, está perfecto. No solamente eso, sino después ir a decirle a la gente, a sus vecinos, no, ¿sabe que hice un súper acuerdo? El mejor acuerdo posible. La pregunta es, oiga, ¿usted conversó con alguien más? ¿Alguien más estaba interesado para arrendar la casa? No conversé con nadie, no había nadie más interesado. Pero si la casa es maravillosa. No. Eso es lo que pasa con este acuerdo. Y para aclarar esa deuda, recordemos que Sokimich no ha pagado el impuesto específico a la minería. Exactamente, justo el... Y esa es la deuda a la cual Mauricio dice que el arrendatario no ha pagado. No, aparte, los diputados son casi $1.000 millones. Son 936 millones de dólares. Pero espérate, un paso atrás. El 2018, cuando Vitrán estaba vicepresidente de Corfo, él pide la nulidad del contrato, sí. el cierre anticipado del contrato con SQM, porque demostraron que SQM inflaba los precios de costos y al inflar los precios de costo declaraba menos utilidad y por lo tanto pagaba menos impuestos. Y entonces eso se demostró porque encontraron los costos y dijeron, mira, se metió mucho Corfo ahí, un buen equipo de Corfo, y demostró que venía SQM estafando al Estado chileno. Entonces, Vitrán dijo, no, pido la anulación del contrato. Y se fueron a juicio arbitral y todo eso. Y durante un año estuvieron en juicio, finalmente SQM se allana y dice, mira, vamos a poner más. Y ahí es donde logra poner el impuesto del 40%, que es un alto, ¿cierto? Una tasa progresiva hasta un 40%, y que por eso SQM terminó pagando el 40% estos años, pero eso es producto de que se demostró que SQM venía durante 10, 15 años inflando los costos artificialmente y engañando al Estado de Chile. O sea, tiene un prontuario, una de las cosas que acordaron en el 2018 era que saliera Ponce Lerú. Pero que ahora en el 2030 vuelve. Eso es lo notable, porque en el fantasma vuelve. No, eso es verdad lo que dice Camilo. El año 2018 se estableció que Julio Ponce Lerú y el hermano, ¿te acuerdas? Sí. Que no me acuerdo el nombre en estos momentos. Bueno, ellos no podían ser parte del directorio ni estar en la gestión de SQM. Era parte del acuerdo. Básicamente por todo el tema del financiamiento ilegal de la política, que también era un escándalo. Oye, pero al final, ¿qué es lo que ocurre? En este memorándum de entendimiento, esa cláusula ya no existe. Entonces, fíjense lo que puede ocurrir perfectamente, y yo creo que va a ocurrir conociendo al personaje. Lo que va a ocurrir es que cuando si es que se pacta y se concluye esta negociación, se puede sentar perfectamente Julio Ponce Lerú en el directorio de la nueva sociedad porque no hay ningún límite. O Eugenio Ponce Lerú era el hermano. Claro, que también ellos funcionan a la par. Entonces, esto es realmente insólito. O sea, la amenaza, y había una segunda amenaza que también es bastante insólita, que se decía, mire, y esto lo reconoció Pacheco también en el Congreso, dijo, mire, es que sabe que nosotros lo que vamos a hacer en este acuerdo es establecer de que SQM va a poder, o esta nueva empresa en rigor, que va a tomar el contrato que está vigente y que llega hasta el 2030, donde participa en un 50% más uno, Codelco, y un 49,99 SQM en esta nueva empresa que va a administrar este contrato, va a poder explotar más, va a poder sacar más litio del que está pactado en el contrato vigente. Ahora usted dirá, bueno, está bien, porque en el fondo el Estado se va a llevar lo que le corresponde, pues si era el dueño del 50,01%, se va a llevar el 50,01% de las utilidades de esa extracción.
y a SQM le corresponderá el 49,99. No, pero no es así. Se pactó que del aumento de producción, Codelco va a llevar el 23% y SQM se lleva el 77% del aumento de producción. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, es un regalo. Entonces salieron las voces que decían en su momento, mire, nosotros recibimos la amenaza de SQM que si no llegamos a un acuerdo con ellos, en los términos que ellos señalaron, entonces SQM no va a hacer ninguna nueva inversión para obtener ese aumento que se concretaría ahora, a partir del año 2025. Pero ¿tú sabes cuál es el tema? ¿Cuál? Pacheco fue y dijo, no, ¿sabe qué? El aumento, estas 300.000 toneladas, no van a requerir ninguna cosa nueva porque las vamos a sacar del mismo proceso que ya existe. O sea, va a haber cero inversión. Y lo que nunca ha contestado es por qué. Si el Estado es dueño del 50,01, ¿por qué no se lleva el 50,01 de las utilidades de la extracción de litio? Po? Y no el 23. Y se lleva el 23. Ese es un regalo. Insisto, este señor Ramos, gerente general, lo dijo clarito. Este acuerdo a nosotros nos sale gratis. Y eso es impresentable. Justamente quisiera agregar algo que estaban comentando, que actualmente existen 7 procesos judiciales que mantienen en disputa a Sokimich y al Servicio de Impuesto Interno. Estamos hablando de que el gobierno está firmando un acuerdo, un preacuerdo con una empresa la cual están ahora en distintos procesos judiciales por el impuesto específico a la actividad minera. Porque nos explicaban diversas fuentes y fuentes cercanas al servicio de que el modus operandi de Sokimich es el siguiente: paga el impuesto, pero luego reclama la devolución, porque ellos creen que no tienen que pagar el impuesto por la explotación del litio. Actualmente hay 7 procesos vigentes desde el año 2016 hasta la actualidad y en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones, pero pareciera que el gobierno no consideró eso. Antes del tema legal, que es mejor explicar Mauricio, explicar por qué reclama SQM que no se paga. Porque la ley del impuesto específico a la minería establece en su artículo número 1 que lo pagarán a todos aquellos minerales concesibles. Y el litio es un mineral no concesible. Entonces, al no ser concesible, el SQM argumenta que no corresponde pagar impuesto específico por la extracción de litio. Sí por otra, porque hay potasio, hay otro, pero no por por el litio. Y por eso reclama el porcentaje del litio. Tiene que pagar igual porque tiene que pagar por el potasio y otros minerales que se extrae la salmuera. La salmuera es muy rica en distintos minerales. Y por eso reclama. El tema es que Albermale, que el socio que está al lado, sí los paga y no reclama. O sea, y lo ha pagado, entiende que tiene que pagar y se paga. Y lo más impresentable es que la nueva ley del royalty de este gobierno progresista, Marcel dejó explícitamente afuera el litio. Y en el nuevo royalty también quedó los minerales, escrito minerales concesibles. Volvimos a lo mismo. Y dejó fuera los no concesibles. Sí, mira, la verdad que fue una molestia. Este es mi primer periodo en el Parlamento. Ese proyecto de ley de royalty pasó en el periodo anterior. Y en este periodo, que fue el año pasado, lo aprobó en el Senado. Entonces ya venía una base completa. Yo, con este royalty, te digo que se estableció ahora, yo creo que no ganamos nada. Si tampoco, o sea, es mínimo lo que las empresas mineras están pagando. Y más encima, se deja fuera nuevamente a Sokimich, se deja nuevamente fuera el litio. O sea, Sokimich y Ponce Lerú han vivido en un paraíso fiscal durante todos estos años. Y resulta que, claro, a lo mejor uno comprendió en la dictadura, porque era su suegro el que le pasa todas las concesiones, pero después terminamos la dictadura, pues entonces, más encima tenemos la posibilidad de negociar, tenemos la posibilidad de decir, bueno, hasta el 2030 no, Sokimich, pues. Si hemos reclamado tanto durante toda esta vida que Ponce Lerú nos ha saqueado, que se llenó el dictador, que su familia se ha llevado tanta riqueza, y cuando tenemos la oportunidad clara, sensata, en una democracia, con un gobierno de izquierda, con un gobierno progresista, donde, a favor del medio ambiente. A favor del medio ambiente, donde íbamos a hacer las cosas totalmente diferentes, donde prácticamente íbamos a refundar este país, resulta que estamos actuando peor que lo que actuó el régimen militar, pues. Y no solamente en esto, o sea,
tomo con esto también lo que pasó con Enami, cierre de Enami y se cierra Enami y se cierran 70 años de fundición, es decir, bajamos el proceso de fundición y empezamos a nuevamente explotar, a llevar para el extranjero, a venderle a los chinos 300.000 toneladas de concentrado de cobre, porque ha bajado la fundición en China, le ha llegado menos concentrado, entonces mejor cerremos Enami. Y ahora lo que pasa con Huachipato. Entonces, la verdad es que aquí hay temas que definitivamente a todos de alguna manera nos confunden, que a todos nos decepcionan, y yo creo que esta decepción que muchas veces, mira, la gente a lo mejor que está viendo este programa, no se ha hablado en Chile mucho del litio, no se ha hablado de la riqueza del litio, no se sabe, mucha gente no sabe ni siquiera cuántos son los activos en litio que tenemos y lo que puede cambiar este país si realmente negociamos el litio como corresponde. Versus si mantenemos la misma política ahora, si este acuerdo se llega a materializar, yo creo que sería un desastre para nuestro país. Justamente quisiera hacerle una pregunta a modo general al panel. ¿Por qué creen ustedes que se aplazó al 31 de mayo la firma del acuerdo? A ver, bueno, yo creo que la verdad, yo creo que deben ser presiones tanto de las comunidades que quieren participar. Hay información que no se conoce, que es mínima. Nadie sabe, y esto es lo insólito, nadie sabe quién estuvo sentado en la mesa negociando este acuerdo inverosímil en contra del interés fiscal. Y esa pregunta es importante. Y por eso esta pregunta la hizo por una parte la Comisión de Mercado Financiero, porque es muy relevante saber quiénes estaban sentados en la mesa para determinar si es que esas personas compraron o vendieron acciones, por ejemplo, de SQM o de alguna otra entidad a partir de información privilegiada, ¿no? Y por eso se está solicitando esta información que Codelco no ha querido entregar. Y esta información es relevante. ¿Por qué? Datos. En primer lugar, el principal asesor de Codelco, en esta negociación con SQM es el estudio Carey y compañía. Ahora, el tema del estudio Carey es que uno de sus directores fue director de SQM hasta hace poco. Y además el estudio Carey ha representado los intereses de uno de los accionistas, de uno de los importantes accionistas de SQM, que es Tianqi. Entonces, ya ahí hay una primera pregunta. Bueno, ¿quién estuvo? ¿Estuvo este señor Ugalde, que era el director? ¿Los asesoró o no? ¿Hay un conflicto de interés? Otro dato. En Codelco hay personas que han sido cercanos históricamente a Ponce Lerú, ex trabajadores de SQM, ¿no? Está el señor San Martín, quien fue vicepresidente de operaciones durante 15 años de SQM, hombre de confianza directa a Ponce Lerú, trabajando ahora en Codelco. De hecho, él fue el que armó la sociedad que se supone va a implementar este acuerdo entre Codelco y SQM. Estuvo sentado en la mesa. ¿Qué es lo que dijo o hizo? Hay un señor de apellido Skiep, que también, histórico funcionario de SQM, que también estuvo, digamos, ha estado en Codelco. Entonces nadie sabe nada de esto, ¿no? No ha sido transparente. Entonces, obviamente, la Comisión para el Mercado Financiero está pidiendo sus antecedentes y era difícil llegar a un acuerdo sin que esa arista estuviese cerrada. Y también hay otra cosa, y yo en esto quiero ser sincero. Yo creo que acá hay una gran irresponsabilidad de este gobierno. Este gobierno quiere obtener recursos extra a cualquier precio. Les importa poco, ¿no?, lo que es la trascendencia histórica de este acuerdo, y están pensando a 2 años plazo. Y esto involucra que, mire, sabe que cerremos lo que sea, uno, para mostrar un logro, porque convengamos que se le viene difícil la agenda legislativa, ¿no? Yo creo que ya con lo que ocurre en el Senado, es difícil que alguno de los proyectos emblemáticos de este gobierno vaya a ser ley y se vaya a concretar. Entonces, lo único que les queda es mostrar algún éxito de litio. Y además necesitan algún ingreso extra rápido para los efectos de poder implementar, quién sabe, alguna política pública que desconocemos, ¿no? Entonces están pensando a largo plazo, y yo creo que Ponce, que no es tonto, huele sangre y los debe estar apretando, digamos, ¿no? Entre la espada y la pared, sabiendo, digamos, entre comillas, apuro de un gobierno que está pensando en 2 años y no en los próximos 20 o 30 años. Quiero complementar
con algún tipo... quiero complementar lo que dijo Mauricio con otro dato. Días después que se publicó el acuerdo, que se dio a conocer el acuerdo, fue el día jueves, el día martes, aparece una carta en el Mercurio, escrita por Vitrán, Eduardo Vitrán, que es miembro del directorio de Codelco. Elegido, ¿cierto?, por este gobierno como parte del directorio de Codelco, precisamente por su experiencia en Corfo y en el tema del litio. Y él dice en esa carta, y él en el fondo reconoce que él no participó de ninguna negociación con SQM, siendo que era el hombre que teníamos en Codelco para llevar adelante esta negociación con SQM, porque era un hombre que conocía en detalle, que le había tocado negociar él directamente con SQM en el 2018, que conocía en detalle las formas de operar de SQM, pero él quedó fuera. Y él lo dice en su carta. Es vergonzoso la justificación que da Pacheco en la Comisión de Minería. Porque usted, diputado, le hizo esa pregunta. Vergonzoso. Yo le hice la pregunta, saqué la carta, se la leí y dice, Pacheco, es muy simple, diputados y diputadas. Vitrán nos dijo a nosotros que él nos iba a subir este carro a la victoria. Porque como había sido un acuerdo tan bueno que él no era parte y él nos iba a llevar las flores ni la gloria por este acuerdo. Pucha, qué buen gallo, se pasó. Nos falta comprensión lectora. O sea, que cree, varias veces le hemos dicho a Máximo Pacheco, yo no tengo nada contra Máximo Pacheco en lo personal, pero me carga la mentira, me carga que crean que nosotros, no sé, venimos de cualquier parte y no lo interiorizamos, no estamos con la noticia, no entendemos, porque nos trata como si ningún parlamentario entiende, como si somos todos ignorantes. Entonces, no, que nos dé esa respuesta, yo creo que eso atenta contra todos los principios, porque Vitrán debió haber estado en esta negociación. Si no lo llevaron, es porque aquí hay cosas que ellos tienen que explicar, cosas muy extrañas, que si nosotros vamos directamente y hacemos un análisis profundo, aquí detrás de esto hay muchas cosas que nos han explicado y cosas que son maliciosas para el futuro del país. Lo decía Mauricio, el gobierno está pensando, yo digo, es nuestro gobierno, yo pertenezco a una bancada, soy independiente, pertenezco a la bancada PPD independiente, pero yo no voy a ser cómplice de las cosas malas que se estén haciendo en este gobierno. Y si tenemos que denunciar, si tenemos que seguir batallando, porque esta va a ser una batalla que no es fácil, pero yo por lo menos no quiero ser, vuelvo a insistir, cómplice de unas negociaciones, y te lo digo un buen chileno, una negociación trucha. Aquí detrás de esto hay gato encerrado, como yo muchas veces lo he dicho, y queremos que todo esto sea transparente. Y para transparentar todo esto, yo pido al gobierno, le pido a Codelco, que también me extraña por qué le dan una responsabilidad a Codelco con la administración que ha tenido los últimos años, donde y con el bajo desempeño de millones y millones de dólares que están deudados a Codelco, proyectos que no llegan a buen término, un proyecto Rajo Inca donde su presupuesto inicial era 1.400 millones de dólares y va a costar 2.400 millones de dólares cuando el proyecto Rajo Inca el año pasado debió ya estar produciendo y va a empezar a producir su primera tonelada recién en mayo. O sea, es una pésima gestión. Un Codelco donde los últimos menos de 2 años tiene 5 trabajadores accidentados con consecuencia de muerte y donde Nami tiene un cierre de planta de Nami Paipote, Nami de la Lira, porque no supieron cómo bajar los costos para que esto siguiera su proceso. O sea, le damos la responsabilidad a 2 empresas que en los últimos años, la verdad, la cosa que ha sido un fracaso en la administración de empresas nuestras. ¿Y por qué no, si estamos a casi un año de esta propuesta del presidente, no se pudo formar una empresa pero técnica? Una empresa con ingeniero, una empresa con ingeniero en mina, una empresa con grandes economistas de este país que sepan del negocio para poder llevar esto adelante. Entonces son muchas dudas que yo creo que tampoco tenemos que ser de otro planeta para irnos a dar cuenta qué es lo que hay detrás. Y un acuerdo totalmente perjudicial para el país. O sea, en eso estamos de acuerdo todos. El país se perjudica. Y los beneficios siguen estando en manos de Ponce Lerú, vuelvo a decir, una empresa que siempre lo hemos criticado, pero el día de hoy le estamos dando un cheque en blanco, llene todos los montos que usted quiera sacar a costa
de la necesidad que tiene nuestra gente. ¿Saben de lo que igual me ha llamado la atención? Que cuando estamos hablando de esta negociación, siempre se intenta sacar como de la ecuación a Ponce Lerú. Pero hace súper poco hablaron de que Francisca, su hija, lo más probable que iba a manejar los negocios de su padre, especialmente el del litio. Bueno, es que ese es el tema. Finalmente, el legado de este gobierno va a ser el legado para los nietos de Augusto Pinochet Ugarte. Sí, ese es el tema, porque finalmente, a ver, Julio Ponce Lerú tiene 80 y tantos años y obviamente estamos frente a un acuerdo que va a enriquecer a SQM hasta el año 2060, regalándoles el 50% de la explotación de litio en el salar más importante a nivel mundial, el más rentable, ¿no? Y eso obviamente no va a ir a Ponce Lerú durante estos años, ¿no? Sino va a ir básicamente a su descendencia. Entonces, Francisca Lucía Ponce Pinochet, ¿no? Claro, es la cara de esta nueva generación que finalmente se van a enriquecer a partir de un saqueo. A mí lo que más me... O sea, se van a seguir enriqueciendo. Sí, pero es que esto que se concrete un saqueo en plena democracia, en un gobierno que se supone que es progresista y de izquierda, ya es una cuestión que es el colmo. O sea, es el colmo. Oiga, y esto es un saqueo. O sea, insisto, dice, es que Daza, digamos, le tiene mal a estos gallos. Bueno, yo he litigado el caso SQM durante años. O sea, nosotros empezamos con el caso Penta, yo era querellante en la Fundación Ciudadanía Inteligente, y apareció SQM y descubrimos de que había una red de pagos ilegales a dirigentes políticos de todos los sectores. Entonces uno se pregunta igual, ¿pero por qué Ponce hacía esto? Porque en el fondo alguna razón tendrá, porque le pagaba a todos los sectores. Bueno, la conclusión era básicamente para mantener una opacidad en la gestión del Salar de Atacama, para que no hubiese una mayor fiscalización y para proyectar el contrato después del año 2030 de su término. Porque, como dijo Camilo, al año 2030 SQM vale nada. SQM Salar, por lo menos, la que opera este contrato, ¿no? Entonces, claro, este era el plan y el plan se está concretando de manera impecable. Yo creo que mejor de lo que ellos esperaban. Yo creo que en el fondo, claro, quizás querían una negociación directa y ya ese era un triunfo, una negociación directa. Pero esta negociación directa, donde finalmente no tienen que pagar, según las propias palabras del gerente general de SQM, no tienen que pagar nada. Nada. Y el Estado deja de recibir a lo menos $10.000 millones. Yo creo que ni siquiera en sus mejores sueños se iba a concretar algo así. Y en un gobierno de, entre comillas, izquierda, que en el fondo de alguna manera no blanquea la operación, es peor. Entonces, a mí lo que me llama la atención es el silencio cómplice, como se ha dicho acá, de muchos actores que rasgaron vestiduras por los casos de corrupción, pero ahora, en esto que es un saqueo, derechamente no dicen nada. Entonces yo creo que acá hay una responsabilidad. Uno no puede estar pensando en obtener migajas para 2 años y en el fondo regalar el pan completo a un tercero que además ha abusado de la fe pública. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Se habla, no, es que mire, van a pagar mucho impuesto, ¿no? Te calcule y ponga, digamos, cuánto impuesto van a pagar. Oiga, ese impuesto se va a pagar de todas maneras, cualquiera que sea la empresa que esté operando junto con el Estado, puede ser SQM o lo que sea. Todos esos impuestos que dicen que sería como la utilidad, se paga igual. Cualquier de hecho, empresa lo tiene que pagar. Oye, y le cuento otra cosa, de repente hay una empresa que es un poco más honesta que SQM, que no va a objetar el pago de un impuesto específico, que sí lo objeta. La que está al lado, como dijo Camilo, no lo objeta. Entonces, esto, insisto, mira, es tontera, es negligencia o corrupción o todas las anteriores. No hay otra explicación. Hasta Tianqui está diciendo que hicieron el acuerdo a escondidas. Y el Gonzalo Guerrero, el presidente de Soquimich, dijo que prácticamente, tengo aquí, dijo que acusa que Tianqui quiere boicotear el acuerdo. O sea, combos van, combos vienen entre los propios accionistas. Si incluso entre ellos no hay un acuerdo, refiriéndome sobre los dichos de cada uno, ¿qué espera para el país? Si hasta ellos mismos están peleando. Cuando este acuerdo se concreta en el mes de diciembre, de diciembre hasta el día de hoy, 27 de marzo, han pasado muchas cosas. Y yo creo que acá lo peor que puede hacer el gobierno es seguir con esta tosudez, que este negocio tiene que seguir adelante. O sea, si el mismo Soquimich reconoce que le están regalando entre el 2030 y 2060 todo el litio que van a poner 0 pesos, oye, que se la antenita, pues, oye, ¿cómo vamos a regalar los recursos nuestros?
Citianqui, que es socio con el 23% de las acciones de Sokimich, del Salar, también dice, oye, no, pues este negocio es malo, po. O sea, lo dicen los mismos socios de Sokimich que el negocio es malo. Entonces, ¿por qué seguimos tan pasivos? Yo espero que de aquí al 31 de mayo estas cosas definitivamente cambien. Porque también, mira, sabes que da mucha lata cuando nosotros queremos presentar proyectos de ley o cuando estamos trabajando el presupuesto de la nación, decimos, oye, aumentemos más recursos para la educación. Es que ya, con esto no tenemos más recursos para la educación. Aumentemos más recursos para hospital, hagamos más hospitales, hagamos más CEFAN, tengamos más recursos para seguridad. No, es que ya nosotros no tenemos más recursos para seguridad. Y cuando tenemos un proyecto importante, el presidente dice, bueno, para gastos permanentes tenemos que tener ingresos permanentes. Aquí podemos tener ingresos permanentes, ingresos fijos. Si la minería, el gran soporte económico que tiene el país, si nosotros en este país hemos regalado tanto mineral al extranjero, imagínense que son cerca de 12 millones de toneladas de cobre que se van a las grandes fundiciones del extranjero. 12 millones de toneladas. Y resulta que si nosotros hubiésemos proyectado fundir en Chile y esas 12 millones de toneladas lo hubiésemos estado fundiendo en Chile, Chile sería otro país. Porque no solamente se saca cobre, se saca mucho mineral. Como para ir cerrando y hacer una reflexión final, ¿qué creen que debería hacer el gobierno en estos 2 meses que nos queda respecto a este acuerdo? Primero creo que, y llamo al presidente de la República a escuchar más voces, como decía el diputado. Yo tengo entendido por información que nos llega, ¿cierto?, sobre este tema, el presidente ha optado por encerrarse y solo escuchar a Pacheco, a Máximo Pacheco, el vicepresidente de Codelco, y a Mario Marcel, que en el fondo la vinculación Pacheco-Marcel es muy fuerte, por decirlo suavemente. Y de ahí él ha evitado incluso hablar con la ministra de Minería, con el ministro de Energía, que también están interesados por distintas razones, han querido ser parte, senadores, no escucha a nadie. Su único interlocutores, y él ha pedido expresamente solo escuchar a Pacheco y a Marcel sobre este tema para no contaminarse, y creo que es un gran error. Yo creo que él tiene que escuchar a otros actores, tiene que convocar a diputados, a senadores, a expertos, abrir el tema. Me parece que estamos hablando no de una riqueza enorme para el país, y de estas generaciones y las futuras, para los próximos 30 años, es mucho, y es mucho dinero, son 9 millones de toneladas de litio. Fíjate que había un cálculo que veía, si nosotros tomamos este contrato y lo proyectamos con un precio promedio, no de 80.000, habíamos calculado 20.000 en su momento como precio a largo plazo, incluso puede ser más, pero este negocio significa todo lo que ha aportado Codelco del año 76, del año 1976 hasta ahora. O sea, la renta, que son casi 150.000 millones de dólares, este contrato, 150.000 millones de dólares. Es más que el aporte de Codelco en estos 50 años que tenemos de Codelco. O sea, el nivel de negocio que estamos hablando es brutal. Y no puede ser que por el interés de generar recursos frescos y quedar para la historia, ¿cierto?, diciendo, mira, yo hice un acuerdo histórico para Chile, conseguí recursos que 1.500 millones de dólares estos 5 años, eso está ahí, puede ser discutible, pero sacrifiqué casi 10.000 millones en valor presente. Y eso es inaceptable. O sea, la magnitud de este negocio requiere de mayor transparencia y mayor debate. No puede ser que un día nos despertemos y por cadena nacional se nos anuncie un acuerdo que no ha sido discutido, porque no estamos hablando de cualquier negocio. Estamos hablando de una riqueza enorme para el país, de uno de los mejores salares, y además con un socio también bastante controvertido. Así es que esto requería mucho más debate, mucho mayor transparencia, mayor diálogo, y yo invito al presidente a abrirse a eso. Y a los directores de Codelco, porque también son responsables. Internamente en Codelco el control de Pacheco ha sido brutal.
Ningún director ha sido parte de esto. Ya hablábamos de Vitrán, pero otros directores tampoco. Y ellos cargan con la responsabilidad de los recursos del Estado. Y por lo tanto, háganse responsables también de eso. Y llamo a esos directores también a ser parte de este debate. A ver, yo espero que el presidente de la República efectivamente piense a largo plazo del país, no piense solamente en hacerse una pasada chica en los 2 años que le quedan, cosa que tampoco le va a funcionar, y sacrificar el interés público en lo que es probablemente la decisión más importante que un gobierno haya debido enfrentar durante los últimos 30 años. Porque esta es una decisión trascendente respecto de una de las principales riquezas del país, ¿no? Y por lo tanto, en ese contexto, tomar esta decisión de la forma como se está haciendo, sin transparencia, y además en claro perjuicio del interés fiscal, ¿no? Que se puede, me insisto, y se le sale gratis, bueno, sin una licitación pública, abierta, transparente, sin ninguna explicación. Claro, ayer, ¿no? Salió este anuncio, mire, vamos a licitar el resto de los salares. Pero ¿sabe que el resto de los salarios no existen? Son proyectos. Acá el único salario que es productivo es el salario de Atacama, es el 98% de la reserva. Y ese no se licita. ¿Por qué no se licita el más importante y se licita todo lo demás, que no tiene mayor relevancia, ¿no? Entonces yo llamo a que se le tome peso a esto. Es insólito en todo caso, que una decisión de esta envergadura no haya pasado por el Congreso Nacional, por ejemplo. O sea, hay decisiones que son de mucha menor trascendencia y que requieren de debate parlamentario. Acá nada. Al Congreso ha ido Pacheco a dar unas declaraciones lamentables. Además, medias socarronas, como que empieza a hablar de su viaje a no sé dónde, del nacimiento de su nieto. A nadie le interesa eso, si esto es algo serio. Pero también yo quiero señalar, esto no es solamente un llamado a la buena voluntad. Yo quiero decir con claridad, aquí los funcionarios públicos que tengan conductas que involucren actuar o omitir su deber de resguardar el interés fiscal por sobre el interés particular y que violen el principio de transparencia, cometen un delito. Ojo, esto no es gratis, no paga moya. Con esto no se resuelve que Gabriel Boric dé una nueva excusa en 10 años más. Mire, no lo calculé, la verdad que me arrepiento, no éramos tan conocedores del tema, era nuestro primer gobierno. No, acá hay responsabilidades penales, administrativas y de toda naturaleza. Sé que finalmente las personas que están a cargo de resguardar el interés público no lo hacen. Entonces también un llamado a ellos para que reflexionen, porque este saqueo no se puede concretar y de concretarse no puede quedar gratis. ¿Y usted, diputado? Bueno, yo creo que hay mucho que reflexionar, pero más que reflexionar nosotros, yo creo que aquí a una cuadra están los que tienen que reflexionar. Y tienen que reflexionar de que el país lo eligió para administrar nuestra patria durante 4 años, no para que ellos se crean los dueños de este país. Este país todos somos dueños. Y cuando tenemos una visión de futuro, y sobre todo en la minería, que vuelvo a reiterar, la minería le puede dar mucho más a este país. Con la minería podemos solucionar muchos problemas que tenemos hoy de distinta índole. Yo creo que no podemos desaprovechar esta oportunidad. Y le hago un llamado también a todos los partidos políticos, de izquierda, de derecha, de centro, que tengamos la visión, porque cuando nosotros llegamos a nuestro distrito, cuando nosotros vamos a pedir un voto, cuando nos acercamos a la ciudadanía, cuando vamos a un club de adulto mayor a entregar una tortita porque están de aniversario, oye, no lo podemos dar eso. No lo podemos decir al adulto mayor, mire, este negocio es bueno, usted sigue esperando por una mejor jubilación. No le podemos ir a decir a ese paciente que tiene que estar haciendo una lota en regiones para que se venga a hacer un tratamiento de cáncer. No le podemos seguir esperando, porque esos son los efectos. Acá podemos solucionar muchos temas. Entonces yo creo que nosotros no podemos ser cómplices de lo que un grupo minoritario ha estado tomando una decisión que es desfavorable para el país. Y lo que nosotros tenemos que hacer es abrir este debate. Yo puedo entender
Y puedo justificar que el presidente Gabriel Boric no tenga toda la información. Si yo no le pido que el presidente Gabriel Boric sepa todo el proceso, cómo se hace un proceso de litio, cuánto es el costo, pero no escucho solamente un par de voces, pues. Si escucho muchas voces más de gente que ha estado estudiando este tema, de gente que le quiere decir la verdad, de gente nosotros queremos que este gobierno le vaya bien. Pero cuando le vaya bien a este gobierno es porque tenemos que hacer las cosas como corresponde, no como lo que estamos haciendo ahora. Y definitivamente, también lo otro que le voy a pedir a nuestro gobierno es que definitivamente cree la nueva Empresa Nacional del Litio, pero que la cree con no actores políticos, como el día de hoy se encabeza NAMI, como el día de hoy se encabeza Codelco, porque cuando los actores políticos ingresan a empresas tan importantes como esta, donde no han puesto ningún peso de su bolsillo por una acción, nos pasan estos desastres que nos están pasando el día de hoy. Si esto estuviera un Codelco con la misma estructura de una administración, yo sigo defendiendo que tiene que seguir siendo patrimonio del Estado, de todos los chilenos, pero con una administración moderna al estilo de una empresa privada. Porque cuando la empresa privada existe números rojos, cuando la empresa es privada, se te mueren 5 trabajadores en menos de 2 años, ese gerente, ese presidente, ten la seguridad que haya estado lejos de esa empresa. Y por último, tenemos también, porque tenemos el portal nuestro de la Cámara de Diputados, una solicitud para tener una comisión especial. Ya no solamente que Máximo Pacheco y la ministra de Minería vayan a dar cuenta a la Comisión de Minería y Energía, sino que lo den en la sala. Y para eso necesitamos el apoyo transversal de todos los parlamentarios para que firmen esta solicitud y que ahí, adelante todo y adelante el país, expliquen, pero ojalá que expliquen con la verdad y no con estos esquivos. Y a veces Pacheco parece Ronaldinho cuando empieza a esquivar a los jugadores ahí y al final quedamos en pura sonrisa y en puro golpeteo de espalda y no dice nada. Aquí queremos las cosas transparentes porque para eso nosotros somos legisladores y también tenemos algo harto que decir en esto. Si no decimos nada es porque somos cómplices. Antes de despedirnos, quiero invitar a leer esta nueva edición impresa del Ciudadano, que justamente trata sobre el saqueo del litio, en el cual abordamos en profundidad el preacuerdo entre Sokimich y Codelco. Hablamos de distintos temas, la historia del saqueo de los salares, cómo la extracción del litio está secando el salar de Atacama, la limpieza verde que intenta ocultar los daños de la minería, la desaparición de los flamencos del salar de Atacama y entre otros temas más. Y si en los kioscos encuentra el reverso de esta edición impresa, va a encontrar los mismos temas, esta misma investigación con su código QR para leer con la facilidad del celular. Así que también agradecer a Camilo, a Cristian y a Mauricio que nos hayan acompañado en este panel del litio y también van a llevar de regalo la edición impresa para que puedan leer en su casa o cuando tengan tiempo. Muchas gracias. Esta investigación que yo creo... De vuelta a mi Sí, pues. Sí, en su viaje de vuelta a la región, la importancia de por qué no se debe firmar este acuerdo. Agradezco, Cristian, Camilo, Gracias. Mauricio, Gracias. por sus opiniones, porque además fue un panel sumamente interesante y que van a poder ver a través de la plataforma de YouTube de El Ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, que estén Chao, bien. chao.